Muy bien, en los créditos y saludos correspondientes queremos entrar a una breve introducción acerca de los movimientos y figuras claves en la historia. Vamos a partir por las instituciones iniciales, como vemos en el bloque amarillo. Ahí encontramos, por ejemplo, las instituciones que empezaron este trabajo. Podemos hablar de los catecúmenos. Años siguientes también hemos de hablar de las catedrales y de los monasterios. Al principio fueron los apóstoles los que iniciaron esta labor, y luego, ante su partida, fueron los padres de la iglesia como Ireneo, Justino Mártir, Orígenes y otros más los que llevaron a cabo este trabajo durante un tiempo prolongado, digamos que hasta 1200 aproximadamente, cuando ya se inicia el movimiento filosófico del renacentismo, que ahí lo vemos en la parte naranja. Ahí vemos cómo ellos apartan a la razón y se da un programa más humano, ¿no? En la iglesia reacciona a través de la escolástica, se levantan hombres piadosos a defender, y aparte también de esto se levantan los valdenses como anunciadores de una reforma importante que debía darse. Sin embargo, fue Martín Lutero quien concreta esto, y personajes como Juan Calvino continúan con esta labor. Ahora, también luego vemos en el 1780 como en Inglaterra un tal Robert Raike inicia el trabajo con niños y adolescentes. Esto fue tan arrollador que el modelo fue copiado en muchas partes del mundo y se traslada a Nueva Inglaterra, las colonias americanas en el norte, las cuales iniciaron un trabajo efectivo. Esto se propagó también hasta Latinoamérica, donde se ve un trabajo a partir de 1800 trayendo grandes resultados. Bueno, esta es una pequeña introducción a lo que será desarrollado por mí y mis compañeros de grupo a continuación. Bien, que Dios le bendiga, estimados compañeros. Bien, que Dios le bendiga la aparición de los catecúmenos, ¿no? En este periodo de la iglesia cristiana, para dar pues una enseñanza cristiana, especialmente a quienes eran sus estudiantes, ¿no? Los niños, los adultos y también los que recibían un tiempo más de preparación para su bautismo. Después de estas lecturas y estudios que se hacían, había también cierto grupo de personas que doblaban rodillas, que oraban. La aparición también por este tiempo de las escuelas teológicas importantes, ¿no? Para poder capacitar, preparar, instruir a ciertos líderes, ¿no? Ya con un poquito más de nivel intelectual, cosa que ellos ya se encargasen también de atender las parroquias, atender al pueblo. La aparición de las escuelas catedrales, ¿no? Que tuvieron un gran prestigio por ese tiempo, ¿no? Fueron muy prestigiosas, adoctrinando, enseñando, preparando líderes, ¿no? Enseñando a líderes para que ellos pudieran llevar después instrucción y enseñanza. La aparición de los monasterios en este tiempo también instruían pues estrictamente, ¿no? Los monjes siempre dijeron que nosotros tenemos que estar separados, ¿no? No podemos estar mezclados, la iglesia, el Estado mezclado. Tenemos que mantener una distancia, haciéndose estudios, especialmente preparando también en este tiempo a los niños. También porque los padres de la iglesia, ¿no? Un importante grupo de filósofos, sabios y hombres intelectuales que dijeron, ¿no? Influenciados por la filosofía griega, vamos a defender la sana doctrina, la palabra, las escrituras, con conocimiento también. Justino Mártir, ¿no? Un buen representante, filósofo, maestro, ¿no? Importante también de esta etapa. Ireneo de Lyon, otro personaje importante, este obispo de Lyon, en Francia, en Galia. Orígenes, Clemente de Alejandría, prestigioso filósofo, ¿no? Y no menos conocido, Agustín de Hipona, ¿no? Conocido por sus escritos como la Educación Cristiana. Jerónimo, que tradujo Vulgata, que se conoce en estos tiempos también. Y otros representantes como Tomás Aquino, y que también fueron hombres que defendieron la fe. Continuamos, Dios los bendiga. El Renacimiento allá por los años 1300 y 1600 aproximadamente, y marcó un cambio importante en la renovación del pensamiento educativo cristiano. Y dentro de esos movimientos claves pues aparece el humanismo cristiano, que promovía el estudio de las escrituras y los clásicos con un enfoque más personal y racional. Apareció también la Reforma Protestante, impulsada por figuras como Lutero, que trajo también cambios profundos en la educación religiosa, promoviendo la lectura directa de la Biblia. Las características, ¿no?, que se puede visualizar aquí es que hubo separación entre la fe y la razón. Y para ello pues surge el escolasticismo, que buscó unir la fe y la razón, demostrando que no eran opuestas sino compatibles. Los escolásticos desarrollaron una estructura filosófica más sólida para defender la fe cristiana frente a las dudas. Dentro de ellos pues están sus representantes como Gerardo Grote, que fue un reformador holandés que fundó los Hermanos de la Vida Común, un movimiento piadoso que promovía la lectura bíblica, la educación en la lengua vernácula y la vida comunitaria y la enseñanza cristiana. También otro representante que tuvo pues fue Erasmo de Rotterdam, pues fue un destacado humanista que impulsó una educación centrada en el alumno, basado en la razón y la Biblia y los clásicos. Creía en la bondad natural del ser humano y en el desarrollo de su intelecto. Criticó tanto a la Iglesia Católica como a los líderes evangélicos por su falta de formación, aunque permaneció dentro de la Iglesia, y resaltó la necesidad
de tener maestros bien preparados y dejó un legado duradero en la pedagogía cristiana. Y entre otros también tenemos a Juan Cele y otros más, ¿no?, que aparecieron en esos días. También el Renacimiento trajo anunciadores, ¿no?, de la Reforma, que tuvieron pues previo a ello a los valdenses que provenían de Suiza. Los valdenses mantuvieron una protesta discreta a lo largo de los siglos, enfocándose exclusivamente en las enseñanzas de las Escrituras, y que tuvo también a sus anunciadores como Juan Hus, originario de Bohemia, y fundó a los Husitas, un movimiento que tradujo la Biblia al idioma común y estableció escuelas y una universidad también para fomentar una práctica cristiana auténtica. También apareció Juan Wesley, que también fue parte, ¿no?, de la Reforma Protestante en el siglo XVI, siendo un renovador del protestantismo en el siglo XVIII y fundador también del movimiento metodista, mientras que la Reforma empezó con Lutero por allá en el 1517, pues Juan Wesley trabajó siglos después para revitalizar la fe y la educación cristiana dentro de las iglesias protestantes existentes. Dios le bendiga, profesor y compañeros. Dios le bendiga, profesor. La Reforma fue un movimiento cristiano que rompió con la Iglesia Católica, buscaba corregir errores doctrinales y prácticas como la venta de indulgencia. Tenemos principales representantes como Martín Lutero. Fue un monje alemán. Enseñó que la salvación es por fe y no por obras. Proponía también en su currículo estudios bíblicos, idiomas, gramática, lógica, poesía, música, historia, entre otros. Felipe Melanchthon, amigo y colaborador de Martín Lutero, fue un maestro de la universidad, tenía una capacidad extraordinaria, exigió que todos los profesores enseñaran de acuerdo al credo apostólico. Ulrico, reformador suizo, fue un educador, aportó mucho a la reforma escribiendo la introducción cristiana. Juan Calvin fue un reformador francés, enseñaba sobre la soberanía de Dios, llamó a la iglesia a retornar de enseñar a los niños y además fundó una academia, escribió muchos tratados. Y en la escuela dominical, Roberto Reikes, un cristiano inglés, es considerado como el fundador de la escuela dominical. Empezó a enseñar a los niños de la calle para prevenir el crimen y la delincuencia, y el resultado fue algo maravilloso. Antecedentes: antes de Reikes, algunos ya usaban la Biblia para enseñar, pero él organizó una escuela más formal, más estructurada, en una época sin educación para los pobres. Personajes en la escuela dominical: además de Roberto, había muchas maestras y maestros voluntarios que enseñaban la palabra de Dios. La escuela dominical creció, se expandió a otros países y fueron personajes claves para la educación cristiana. Dios le bendiga. Cuando los europeos empezaron a colonizar, amén, el Nuevo Mundo trajeron ideas. Cuando los europeos tenían algo similar, amén, como los hebreos hacían distinción entre educación religiosa y secular. Casi todos los colonizadores fueron protestantes. Salieron de Europa en búsqueda de libertad religiosa. ¿Cómo se dio en las colonias del norte? Buscaban mantenerse fieles, dejándose llevar por Dios en sus actividades. Seguían a los calvinistas y allí estaban. La importancia en el hogar era la práctica de la adoración familiar. Era obligatorio instruir a los niños en esos tiempos. ¿Cómo se manifestó la colonia del centro? Había un espíritu ecuménico. Compartían como los calvinistas. Estos grupos llevaron doctrina, teología y enseñanzas. Y esta región se fundaron instituciones superiores. ¿A qué se dedicaron las colonias del sur? Este grupo no vino para buscar las cosas de Dios, sino las cosas materiales. ¿Amén? Los niños de los ricos se educaron muchas veces con tutores. Su mentalidad era que los padres no necesitaban pues una educación para ellos. También se preocuparon creando instituciones y universidades para que también los jóvenes, amén, se preparen para el ministerio. ¿Cuál fue el avance en América Latina? La iglesia tradicional y la iglesia evangélica jugaron un papel muy importante, amén, en el desarrollo del programa religioso. La educación cristiana llegó con cristianos evangélicos y ahí se propagaron en América del Sur.